Buenos días, alumnos. Continuando con nuestra clase de matemática financiera, vamos a tocar el tema de interés compuesto. ¿A qué se refiere el interés compuesto? La clase pasada habíamos visto que el interés lo podíamos ver al final de un periodo de tiempo. Pero ¿qué sucede cuando este interés comienza a capitalizarse? Es decir, cuando se comienza a convertir en capital. Cuando tenemos un periodo que abarca más allá del año. Para ello, vamos a utilizar las fórmulas que a continuación vamos a ver. Paso seguido, vamos a desarrollar unos ejercicios y después, junto a ustedes, vamos a hacer ejercicios de aplicación. La importancia del interés compuesto radica en que es utilizado para operaciones a largo plazo. Cuando hablamos de operaciones a largo plazo, podríamos ver compras, la compra de un departamento, por ejemplo, o un préstamo, o cualquier actividad o operación financiera que involucre un periodo mayor de tiempo. No siempre, como habíamos visto en la clase pasada, vamos a trabajar solamente con años, sino también podemos trabajar con meses o con días. Eso depende, como habíamos visto en las clases anteriores, de los acuerdos que tome el prestatario como el prestamista, ¿sí? O si lo queremos llamar así, el prestamista y el deudor. Acá tenemos nuestra primera fórmula. Vemos que el monto sería igual al capital por 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo. Acá lo estamos ya explicando. Podríamos desagregar de esta fórmula cuando necesitemos saber cuál es el capital. Por lo tanto, sería el monto sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo del tiempo. Con su defecto, si es que queremos obtener la tasa de interés, sería el monto sobre el capital elevado a la 1 entre el periodo del tiempo menos 1. ¿Qué sucedería si es que este periodo de tiempo no esté en años? Utilizaríamos esta fórmula, ¿no? De ella podríamos también desagregarlo, ¿no? Acá tenemos que el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés entre la cantidad de meses, por ejemplo, y los meses en total. Acá tenemos un ejercicio de aplicación. Si tenemos un capital, por ejemplo, de 1000 soles, que está a 5 años con una tasa de interés del 10%, ¿cómo se podría desarrollar? Apliquemos nuestra primera fórmula, ¿sí? Donde tenemos ya nuestro capital, nuestra tasa de interés, la cual ha sido ya convertida a decimales. Ojo, esto es muy importante. Siempre que trabajemos en este tipo de ejercicios, nuestro porcentaje debemos convertirlo a decimales. Por eso acá le hemos puesto como 0.1 elevado a el periodo del tiempo, lo que nos daría un monto total de 1610.51. Es decir, que si habíamos tenido un capital y lo habíamos comenzado a trabajar, como normalmente le llaman, durante 5 años con una tasa de interés, al cabo de la misma obtendríamos esta cantidad, ¿no? 1610.5. Es decir, ¿cuánto habíamos obtenido de ganancia, por decir? 610.5. Tenemos, por ejemplo, ahora otro ejercicio donde vamos a hallar el capital. Si me siguen, acá tenemos, ¿no? Si obtuve un monto de 10.000 soles después de 10 años a una tasa del 8%, podría preguntarme yo cuál es el capital. Entonces utilizaría yo la fórmula desdoblada, en la cual el capital está dado ¿por qué? Por el monto sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo del tiempo. Reemplazando, tenemos acá 10.000 sobre 1 más 0.08. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tasa del 8%. Lo hemos convertido entonces a valores decimales y lo elevamos a ¿qué? A la periodicidad, es decir, a 10. Lo que nos daría un total de
4.631.93. Es decir, ¿sí? Este fue el capital con el que inicié. Tiempo después es que he obtenido yo el monto que estamos hablando. Por otro lado tenemos, ¿qué sucede si es que quiero obtener la tasa de interés? Tenemos un ejercicio, ¿no? Si tengo un monto de 2.000 y contaba al inicio con un capital de 1.000, han pasado 5 años. ¿Cuál fue la tasa de interés? Aplicamos nuestra fórmula, la desdoblada, ¿sí? Donde tenemos el interés, la tasa de interés es así, al monto sobre el capital elevado a la 1 sobre la periodicidad menos 1. Desarrollando tenemos la cantidad 2.000 sobre 1.000 elevado a la 1/5 menos 1. Acá nos saldría 1.148, le resto 1 y quedaría 0.1487. Pero como estamos hablando de una tasa de interés y nuestro resultado ha salido en decimales, multiplicamos por 100% y obtenemos que nuestra tasa de interés fue 14.87. Deseo que se tomen 1 o 2 minutos ustedes para que analicen cada una de estas operaciones, puesto que en el siguiente vamos a desarrollar una última y de ahí vamos a desarrollar juntos unos ejercicios de aplicación ligeramente un poco más complejos, puesto que se aplicarían más a una realidad palpable en nuestro país o en nuestras organizaciones. Continuando con nuestros ejercicios, ahora nos encontramos con un caso. Queremos saber en qué periodo hemos obtenido un monto. Ya tenemos el capital, tenemos el monto al final del periodo, tenemos la tasa de interés, pero deseamos saber cuál fue este periodo. Por ejemplo, tengo un ejercicio en el que dice que se cuenta con un capital de 1.000 que ha generado un monto total de 2.000, pero con una tasa del 10%. Deseamos saber después de cuánto tiempo hemos obtenido este monto. Ponemos nuestra fórmula para detallar el periodo, pero acá vamos a utilizar, atención ahí, logaritmo natural, ¿sí? En todas las calculadoras, o la mayoría de las calculadoras científicas lo van a encontrar, ¿sí? Atención ahí, logaritmo natural. ¿De quién? Del monto sobre el capital dividido por el logaritmo natural de 1 más la tasa de interés. En nuestro caso, reemplazando, tenemos acá nuestro monto 2.000, nuestro capital 1.000, y en la parte inferior, ¿sí? En el dividirlo, tendríamos logaritmo de ¿qué? De 1 más 0.10, es decir, el 10% convertido a decimal. Tenemos entonces logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 1.10, lo que nos daría como resultado que este monto ha sido obtenido después de 7.27 años. Pero ¿qué sucede, mis alumnos, cuando nos vamos a encontrar con una periodicidad que no está en años? Por ejemplo, en este ejercicio que estamos hablando de meses, ¿no? Tenemos un capital de 1.000 con un interés compuesto del 6% en un periodo de 12 meses. Nos preguntan cuál será el monto. Atención ahí, este interés no va a ser aumentado cada mes, ¿sí? Sino hay que aplicar nuestra fórmula, ¿sí? Por lo tanto, sería cuánto? Nuestro capital por 1 más nuestro interés compuesto, que en este caso es convertido a decimales, 0.06, entre la cantidad de meses elevado a los meses, lo que nos daría que nuestro monto sería de 1.061.68, es decir, luego de 12 meses obtendríamos este monto. Analícenlo bien, quiero que lo entiendan claramente, porque a continuación vamos a desarrollar otro tipo de ejercicios, ¿sí? Tenemos ahora, por ejemplo, el ejercicio número 5, donde tenemos un capital de 100.000 soles, el cual ha sido colocado una parte al 3% y la otra parte a un 3.5%. Al cabo de 20 años,
los montos de cada una de estas partes son iguales. Entonces debemos determinar cada una de las partes. ¿Cómo atacamos este problema? Asumamos que X sea la primera parte, ¿sí? Por lo tanto, X menos los 10.000 serían la segunda parte. Tenemos entonces que X por lo que vendría a ser nuestro monto por 1 más el porcentaje que habíamos hablado, 0.3 convertido a decimales en un periodo de tiempo de 20 años, debe ser igual a 100.000 menos X, ¿sí? Y esto por 1 más 0.35, que vendría a ser la otra parte, al 3.5%, elevado al periodo de años, que en este caso sería 20. Despejamos X, ¿sí? Pasan a dividir, pasan a multiplicar, y obtenemos ¿qué cosa? Que en este caso la primera parte, es decir, la que estaba al 3%, sería 52.419.41. Restándole a los 100.000 que habíamos tenido al inicio, obtenemos que la segunda parte, es decir, aquella que estaba al 3.5%, es 47.580. Tenemos ahora otro ejercicio. Calcular el monto de un capital de 10.000 a una tasa del 5% después de 10 años. Aplicamos nuestra fórmula, ¿no? El monto es igual al capital por 1 más tasa de interés elevado al periodo. Sería 10.000 por 1 más 0.5. Por favor, atención aquí a este punto. Siempre debemos convertir el porcentaje a números decimales, por eso lo estoy convirtiendo acá al 0.5. Cuidado con esto, que si lo ponen directamente como el 5, les va a salir otro resultado, es decir, errado. Donde nuestro monto sería 16.288.9. Pero ojo, acá es el monto total, ¿sí? Pero ¿qué cosa era el monto? Recordemos, por favor, aquí vamos a reafirmar la idea. El monto, ¿qué cosa era? Era el capital más el interés generado. Entonces, si lo vemos a la luz de la razón, si nuestro monto era 10.000, ¿cuánto ha sido lo que se ha generado con intereses? 6.268.90. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque recuerden ustedes, en la primera clase habíamos visto que la matemática financiera era una aplicación de la matemática a las finanzas, y muchas veces estos resultados que tenemos que expresarlos, tenemos que explicarlos al detalle a las personas con las que estamos haciendo transacciones, ¿sí? Entonces siempre debemos nosotros traducir nuestros resultados matemáticos en un lenguaje asequible y claro para las personas con las cuales estamos tratando. Tenemos por otro lado, ya nuestro último ejercicio del día de hoy es: vamos a colocar 2/3 de un capital al 5% y el resto al 5.5%. Para calcular el monto para 15 años, ¿sí? Hacemos nuestra fórmula, nuestro monto sería igual a 2/3 del capital por 1 más 0.5 a 15 años, más, si este era 2/3, el otro debe ser 1/3 para que dé la totalidad del capital, por 1 más 0.055, que es el 5.5% convertido al decimal, a un periodo de 15 años. Si tenemos un capital, en este caso sería de 15.000, nuestro monto estaría dado por ¿qué? Por 10.000 por 2.0782 más 2.2.23 248 por 5.000. Si sumamos todo esto, nuestro monto sería entonces de 31.951.70. Entonces fíjense ustedes la diferencia de un capital dado a 15 años en este tipo de ejercicios. ¿Por qué se han planteado este tipo de ejercicios? Porque muchas veces los capitales no son trabajados con una sola tasa de interés, sino con varias tasas de interés. Próximamente les traeré un ejercicio que es un poco más de aplicación, ¿sí? Bueno, por hoy día
la clase a concluir.